Por favor, al libro de Ruth. Estamos en capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Lo que voy a hacer es, voy a orar y después voy a dar una introducción, después voy a dar un resumen y después vamos a estudiar los últimos cuantos versículos del libro de Ruth. Entonces, acompáñenme en oración. Jesús, te damos gracias por este libro que ya llevamos casi 2 meses estudiando. Te damos gracias, más que nada, por la vida de tu Hijo, por la muerte de tu Hijo, por el hecho que tú nos has rescatado y redimido, y el ejemplo tan bello que es vos de eso, que tú usaste a vos para rescatar y redimir a Ruth, y así tú usas a Jesús para rescatar y redimirnos. Estamos eternamente agradecidos por tu obra en la cruz por nosotros. Pero también te damos gracias por todos los aspectos prácticos que hemos aprendido acerca de romance, de noviazgo, de matrimonio, de relaciones en general. Padre, te pido que aún hoy aprendamos más de lo mejor que hemos aprendido en toda la serie. Padre, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para usar las palabras correctas, para comunicar la verdad correcta, que sea de mucho ánimo y mucha ayuda a esas personas que están aquí. Padre, te doy gracias una vez más por este libro. Bendice esa próxima media hora, 45 minutos que estoy compartiendo. Padre, transfórmanos a través de la obra de tu Espíritu Santo. Es en tu nombre precioso que pido esto. Amén. Muy bien. Como cristianos, lo que queremos hacer es impactar el mundo. De hecho, cuando fui a la escuela de evangelismo, el eslogan de la escuela de evangelismo es creando a personas que van a cambiar el mundo. Entonces, el concepto que tenemos o la idea que tenemos de cambiar el mundo es que queremos que muchas personas conozcan a Cristo. Nosotros creemos literalmente, si personas conocen a Cristo, se convierten en cristianos, van a ver los principios y los conceptos que da la Biblia y van a convertirse en personas que aman a su prójimo, que hacen el bien, que viven vidas que glorifican a Dios. Y la forma que nosotros queremos impactar al mundo, sí queremos vivir buenas vidas, sí queremos hacer buenas cosas, pero realmente la forma que impactamos al mundo es cuando personas conocen a Cristo a través de nuestra vida. Eso es una de las metas primordiales de todo cristiano, es glorificar a Dios a través de dándole a conocer. Esa es la misión y la visión de esa iglesia, conocer a Dios y darlo a conocer. Ahora, hay muchos cristianos que dicen, ok, la forma de glorificar a Dios es que muchas personas conozcan a Cristo con mi vida, entonces no me voy a casar. Si me caso voy a esperar el mayor tiempo posible para tener hijos, porque quiero pasar mi tiempo haciendo cosas que glorifican a Dios. Y esta mentalidad aún se pasa a muchos pastores. Comenté eso en el primer servicio. Me contaron una historia y se me hizo esto loquísimo. De una familia, y eso ni la estoy inventando, de una familia que el pastor le dedicaba tanto tiempo a la iglesia y tan poquito tiempo a su familia, que su hijo de 7 años incendió la iglesia. ¿Te imaginas? Así va a pasar más tiempo con nosotros. Si ya no va a tener iglesia donde ir a predicar. Y hay pastores que han abandonado a su familia, han abandonado a su esposa, han abandonado a sus hijos con el fin de, yo quiero ser un cristiano que glorifica a Dios. Eso se me hizo muy obvio hace poquito que fui a una conferencia y había una familia que estaba hablando acerca de su papá, que su papá ya había muerto. Y ellos estaban intentando hablar bien de él y él decía, él amaba tanto a Dios que casi ni estaba en la casa por tanto tiempo que pasaba evangelizando. Él decía, para mi papá su prioridad número 1 era Dios, su prioridad número 2 era Dios, su prioridad número 3 era Dios. Y la verdad, nunca nos contó historias bíblicas, nunca oró por nosotros, pero sabemos que está bien porque estaba haciendo la obra de Dios. Y lo estaban diciendo como queriendo darle un halago a su papá, pero yo podía ver en sus ojos que les dolía, que ellos sabían que su papá había estado ausente. Vivimos en una cultura donde 1 de cada 3 niños no tienen a sus papás en casa. Y del 66% de los hijos que sí tienen padres, ¿cuántos de ellos no están haciendo su trabajo? Entonces lo que debemos de hacer es buscar impactar al mundo, pero no solamente a través de lo que nosotros hacemos, pero a través de lo que impartimos a nuestros hijos y el legado que dejamos. Ese es el concepto grande que quiero enseñar hoy, el concepto de legado. El concepto de que puedes intentar hacer todo lo posible por impactar tu generación y puede ser bueno, pero imagínate el poder que tienes o la oportunidad que tienes de impactar al mundo si creas hijos que aman a Dios, que buscan a Dios y que en vez de ser simplemente una vida que puede impactar a Dios, tienes, no sé, 2, 3, 4, 5, en mi caso probablemente 12 vidas que pueden impactar a Dios.
no es cierto. Sí quiero una familia grande, pero tampoco, tampoco para tanto. Pero tener una familia que instruimos a nuestros hijos y que nuestros hijos aman a Dios, sirven a Dios, glorifican a Dios, y nuestros nietos aman a Dios, glorifican a Dios. Y si lo vemos así, en unas cuantas generaciones van a haber cientos de personas que aman y glorifican a Dios y van a agradecer realmente a mi papá por haberme instruido a mí, por haber instruido a mis hijos, por haber instruido a mis nietos. Y lo que pasa, muchas personas aquí somos jóvenes, muchas personas aquí todavía no estamos casados, y muchas veces la mira la ponemos en el próximo fin de semana, en el próximo evento, en la próxima diversión. No nos acordamos que va a venir un día en el que todos vamos a morir, y queremos asegurarnos que no solamente vamos a ir al cielo, pero que en este mundo dejemos un impacto, dejemos un legado, dejemos influencia. Entonces, eso va a ser el tema de esa predicación. Entonces quiero dar un repaso. A lo mejor no has estado aquí durante el resto de Ruth, a lo mejor te dormiste todas las otras prédicas, lo entiendo. Pero voy a dar un repaso. El libro de Ruth empieza con una frase que dice: en el tiempo de los jueces. Eso es hace casi un poco más de 3000 años. Era una etapa de 400 años en el cual el pueblo de Dios se rebelaba en contra de Dios, hacía lo que ellos querían y se alejaban de Dios, vivían en pecado. Y Dios mandaba una nación para juzgarlos. Ellos se arrepentían y Dios mandaba a lo que se llamaba un juez, que era casi como un superhéroe, un hombre con mucho poder del Espíritu Santo, para librarlos. Y entonces ese pueblo tendría descanso y después regresaban a pecar. Y vez tras vez se repetía eso. Ellos no estaban enfocados en legado. Ellos, la primera generación, ni le enseñaban a sus hijos lo que había pasado, y sus hijos caían en el mismo error que ellos habían cometido. Entonces, esto pasó por como 450 años, y en esa temporada, esa época, esa etapa de la historia, es cuando sucede la historia de Ruth. El libro de Ruth empieza con la historia de Elimelech, un hombre que tiene una esposa, tiene 2 hijos, y es una sequía en la tierra de Belén. Por la sequía, él decide sacar a su familia de Belén e ir a Moab, una tierra donde no habita el pueblo de Dios, donde sus hijos no iban a tener hijas que amaban a Dios para casarse con ellas. Entonces, sus hijos se casan con 2 moabitas, Orpa y Ruth, y muere Elimelech, no nos dice cómo. Y es una tragedia porque salieron de Belén para salvar su vida, y en vez de salvar su vida la pierden. Pasan 10 años y no nos dice por qué, pero mueren también los hijos de Elimelech, Malón y Kelión. Una vez más, nombres padres, escuchan así como que muy, no sé, película sci-fi, Señor de los Anillos, Malón, ven, pero significa moribundo y enfermo. Entonces, no le pongas así a tus hijos porque te van a odiar el resto de tu vida. Esos niños enfermo y moribundo se mueren. Yo creo que tenía algo que ver a lo mejor con su nombre, pero se mueren y deciden regresar Noemí y sus 2 nueras a Belén. Orpa decide regresar a Moab, no aguanta la idea de dejar su país, pero Ruth dice que abraza a Noemí. Ella dice: yo quiero ir contigo, yo te amo, yo quiero que Dios sea mi Dios, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, yo quiero morir donde tú vas a morir. Entonces llegan las 2 a Belén y se enfrentan con dificultad tremenda. Imagínate, las 2 son viudas. Noemí ha perdido a su esposo y a sus 2 hijos. No me puedo imaginar algo más triste que eso. Y no solamente pasan por esa tragedia, sino que no tienen nada, no tienen dinero, no tienen comida, se están literalmente muriendo de hambre. Lo que dice Ruth es: voy a ir a espigar. Espigar es ir a los campos y recoger todo el trigo que se le caía a los que estaban cosechando. Entonces se pueden imaginar, es todo el día de rodillas en tus manos recogiendo espiguitas. Y después de todo un día de trabajo, a lo mejor tenía suficiente para un pan o algo pequeño. Era suficiente simplemente para no morirte de hambre. Era suficiente nada más para sobrevivir. Pero Dios tenía un plan, porque ella estaba en el campo de un hombre que se llama Boz. Y si han estado aquí durante esa serie, ustedes saben que Boz me encanta. Que le pondría a mi hijo Boz si no fuera por Buzz Lightyear. La verdad, Buzz Lightyear me lo arruinó. Lo dije, pues a lo mejor se lo pongo de segundo nombre, y el papá de Evelyn se llama Mario, y después no le podemos poner Mario Boz, porque por razones obvias.
Pero me encanta Boz. Boz significa hombre de guerra, hombre de valor, hombre rico, hombre fuerte. Y es un hombre cristiano. Cuando él llega a su trabajo, le dice a sus trabajadores, imagínate, dice, el Señor sea con ustedes. Y sus trabajadores le contestan, y el Señor sea contigo. Esto normalmente no pasa. En todos los trabajos que he tenido, normalmente llega el jefe y les dice, los odio, hagan esto. Los trabajadores le dicen, te odiamos, lo vamos a hacer porque si no nos despides. Así funciona en la mayoría de los trabajos, pero él tiene una muy buena relación con sus trabajadores que demuestra que es un hombre de Dios, que aún sus trabajadores lo respetan y lo estiman. Él conoce a Ruth, Ruth lo conoce a él, se enamoran, amor a primera vista, y él hace lo que todo buen hombre debe hacer, le invita a comer. Entonces están comiendo y no solamente comen, pero empiezan a hablar de la suegra y no, que le gusta a tu suegra, no, pues vamos a mandarle comida. Entonces llega Ruth del trabajo, de su primer día espigando, y Boz le había dado trabajo para toda la cosecha y le estaba pagando muchísimo. Entonces llega Ruth a hablar con su suegra y le dice, conocí a ese hombre, es soltero, cristiano, rico, y me invitó a comer y te trajo esto. Es comida. Y Noemí, me imagino que estaba como que, gloria a Dios, no nos vamos a morir de hambre, te vas a casar, vamos a vivir una buena vida. Y de repente Ruth regresa al trabajo y por 6 semanas está trabajando ahí y el texto no nos dice nada. Algo que empezó tan bien, algo que empezó con tanto cariño, algo que empezó con tanto afecto, de repente ya no había nada. De repente él ya no hablaba, de repente él ya no la buscaba. Y se acaba el tiempo de su trabajo, se acaba la cosecha y ella habla con Noemí y le dice, ya se acabó mi trabajo, ya no lo voy a ver, la esperanza de casarme con vos se ha desaparecido. Y Noemí le da un consejo algo extraño, le dice, ok, mira, solamente te he visto trabajando, sudada, mugrosa, asquerosa, acuérdense, eso es antes del desodorante, entonces muy apestosa. Y le dice, báñate, cómprate un perfume, cómprate un vestido, va a haber una fiesta, ve a la fiesta de Boz y habla con él. Entonces, y ella llega y le dice a Boz, ¿sabes qué, Boz? Te amo y si tú te quieres casar conmigo, no tengo ningún problema. Y de hecho la respuesta de Boz es, bendita seas tú porque no te fuiste tras los hombres jóvenes. O sea, él pensaba que Ruth iba a querer andar con uno de sus trabajadores. Esto probablemente nos dice que Boz no era el hombre más atractivo del mundo. Porque imagínate, cristiano, con lana y soltero, significa que probablemente tenía cara de rinoceronte o algo. y lo que Boz le dice es que yo me imaginé que tú te ibas a ir con un hombre joven, apuesto, trabajando en el campo, con su piel así bronceadita y un estómago de lavadero. Yo no tengo estómago de lavadero, yo tengo estómago de lavadora y pensé que no iba a estar atraída, que no te iba a atraer. Y Ruth le dice, no, me quiero casar contigo, quiero que tú me propongas matrimonio. Entonces él le dice, me quiero casar contigo, pero no puedo. Hay un hombre que legalmente es responsable de casarse contigo, de proteger la tierra de tu suegra, de proveer las necesidades de tu suegra, y no soy yo. Entonces Ruth regresa con Noemí y Noemí le dice, no hagas nada, si él te ama, él va a arreglar la situación para que se pueda casar contigo. Hace 2 semanas vimos que Boz habla con un pariente y le dice, hay esta tierra que dejó nuestro pariente Elimelech, ¿quieres comprarla? Y el pariente, sin hacer preguntas, dice, sí, la quiero comprar. Y si compra el terreno, se lleva también la responsabilidad de las personas que eran dueños del terreno, o sea, Noemí y Ruth. Entonces le dice, no sé si quieres comprar el terreno. El terreno incluye a Noemí, que es una suegra amargada. Incluye a Ruth, que es de descendencia pagana, es moabita. Y le tienes que dar hijos. Entonces me imagino al pariente como que, ok, una moabita pagana, más pañales y una suegra amargada, como que no, gracias. Entonces le dice, no, si quieres tú cómpralo. Entonces ahí es cuando Boz dice, perfecto, él compra la tierra, él redime la tierra, él se casa, o está a punto de casarse con Ruth. Y vamos a retroceder unos cuantos versículos y ver algo que ya vimos hace 2 semanas, llegamos hasta el versículo 13.
Pero voy a regresar hasta el versículo 11 para repasarlo con el enfoque del legado que estamos viendo. Versículo 11. Perdón, 10. Dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth, también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Entonces, Boaz dice, uno de los motivos que me quiero casar con Ruth es porque no quiero que el nombre del difunto cese. Él está diciendo, yo quiero que el linaje de Elimelech continúe. A mí me interesa que de Ruth y de Noemí haya un legado, que haya hijos, que haya descendencia. Eso es una idea importantísima en la Biblia. Por eso hay tantas veces que vemos genealogías. Esas partes de la Biblia donde y tal persona engendró a tal persona y tal persona engendró a tal persona y parece el directorio telefónico del Antiguo Testamento. Y es las partes de la Biblia que lees, ves y continúas donde... el motivo que siempre está incluyendo genealogías la Biblia es porque en la Biblia entiende el concepto que una vida es de influencia sobre otra vida. Entonces el que engendró a quien engendró es importante porque están llevando el legado de esa persona. Y vos dice, yo quiero continuar el nombre de Elimelech, yo quiero continuar esa vida, el nombre de Malón dice ahí. Y dijeron en versículo 11, los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que está en tu casa como a Raquel y Lea. Esos son los testigos, se están casando. Sé que están como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y de renombre en Belén. Lo que está diciendo, queremos que Ruth sea como Raquel y Lea. Raquel y Lea eran mujeres que estaban casadas con Jacob. Jacob también se conoce como Israel. Entonces, de esas dos mujeres, ellas dieron a luz a 12 hijos, y esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, y esos 12 hijos se convirtieron en el pueblo de Israel que permanece hasta hoy en día. Entonces, cuando un israelita escucha Raquel, escucha Lea, lo que los hace pensar, ellas son las madres de la nación. Ellas son las primeras que dieron luz a las 12 tribus, y está diciendo, espero que Ruth tenga ese tipo de impacto. Espero que personas por siglos, por milenios, vean la vida de Ruth y digan, wow, esa persona ha cambiado mi vida. ¿Se cumplió o no su oración? Que nosotros 3000 años después estamos leyendo su historia y diciendo, wow, la forma que Ruth vivió su vida está impactando la forma que nosotros vivimos nuestras vidas, y de eso están hablando los ancianos. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que esa joven te dé de Jehová. Lo que está diciendo es que espero que tu descendencia sea como la de Fares. Y dices, ¿quién es Fares? Fares es el padre, el que inició la ciudad de Belén. Entonces, muchos años, aproximadamente 6, 7 generaciones antes de vos, había llegado un hombre llamado Fares a Belén, y es el que había fundado la ciudad. Entonces, déjales cuento un poco la historia, porque esta es una de esas historias en la Biblia que la lees y dices, está padrísima. No tienen que ir ahí, pero si quieren anotarlo, a lo mejor para platicarlo en su grupo en casa, es Génesis 38, 27. Entonces, básicamente, Tamar, la esposa de Judá, está embarazada con gemelos. Y lo que nos dice es que uno de los dos gemelos, cuando ella estaba dando a luz, sacó un brazo. No pasa todos los días, pero si te lo puedes imaginar, está la mujer ahí y de repente es como que pues, es el primero, me imagino, y agarra la partera y le amarra un listón al brazo para decir, ese fue el primogénito. Y lo que nos cuenta la historia es que Fares literalmente se interpuso y quitó a su hermano, y él salió primero. Y de hecho, Fares significa quitador, uno que se interpone. Entonces está diciendo, espero que tus hijos tengan ese tipo de determinación. Espero que tus hijos tengan ese tipo
de determinación, de decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer porque Fares aparentemente desde el vientre, desde que nació tenía esta mentalidad. Y él fue el que fundó la ciudad de Belén. Y es una ciudad importante porque Jesús nació ahí, porque es la ciudad de David. Entonces, una vez más, está diciendo, la vida de esa persona impactó, influenció hasta nuestro día, y espero que también tu hijo sea de influencia, le dicen a Booz. Versículo 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Entonces terminan, se casan bien, no viven en unión libre, no se van de viaje, hacen las cosas de la forma correcta, se casan y se llegó a ella. Esa es la forma que dice la Biblia que tuvieron relaciones sexuales. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Okay. Eso lo comenté hace 2 semanas, pero ¿qué día? En el mismo día Ruth se comprometió, se casó y quedó embarazada. ¿Te imaginas al otro día le preguntan, hey, ¿cómo estuvo tu día ayer? Pues me comprometí, órale, y me casé. Uy, y quedé embarazada. Es como que, wow, qué día. No solamente qué día para Ruth, pero Booz se la rifó. Imagínate, ella tenía 10 años estéril. Y Booz a la primera dijo, vente para acá, ahorita te doy un bocito. Ahorita empezamos nuestro legado. Y dice ahí que Dios le dio un hijo. El concepto es que Dios es el que abre y cierra el vientre. Y lo que dice en Salmos es que los hijos son un regalo de Dios. Esto lo creía México hasta hace como 50 años. Creían, si Dios me da un hijo, es un regalo. Mi generación no cree esto. Mi generación cree que los hijos no son un regalo. Es más, hablando con la mayoría de personas de mi edad, para ellos un niño es un accidente. No se cuidó el papá y pues 9 meses después tenemos un niño y pues ¿qué vamos a hacer? Y para ellos un hijo no es, wow, qué bendición, pero un hijo es, pues ni modo, pues ya qué vamos a hacer, ya ni modo. Y aún, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se está legalizando el aborto, y se nos está olvidando este concepto que los hijos son un regalo de Dios, que Dios es el que abre y cierra el vientre, que si tú tienes la capacidad de tener hijos, hazlo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios a través de la instrucción de los hijos, que para ti tus hijos pueden ser una gran bendición. Mi generación y nuestra cultura rápidamente se está convirtiendo en una cultura que no ve a hijos como una bendición, sino como una carga. Y el concepto de tener hijos es como que no quiero tenerlos hasta que ya de plano, ya ni modo. No quiero esperarme hasta que ya pase mi vida enfocada en mí mismo y ya que sea mayor y ya que sea más maduro o X. No estoy diciendo, cásate y al día ten el chamaco. Lo que sí estoy diciendo es que los niños son una bendición de Dios y tú, si eres soltero o casado, tú debes decir, si yo tengo el enorme honor de tener un hijo y el privilegio de ser un padre, yo quiero echarle todos los kilos, todas las ganas, porque sé que eso es un regalo que Dios me ha dado y yo quiero cuidar bien ese regalo. Versículo 14. Eso es lo último que nos dice de Booz y Ruth. Eso es el final de esa historia de amor, donde ellos se aman, se conocen, se casan, tienen un hijo. Y ahora la historia va a regresar a Noemí. Y dice de Noemí, versículo 14. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Está diciendo, gloria a Dios, te ha dado un nieto. Versículo 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama. Qué hermosa es esa relación entre Ruth y Noemí. Tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí perdió sus 2 hijos. Las amigas de Noemí le dicen, ¿sabes qué? Es mejor tener a Ruth que tener a 7 hijos. Eso es un halago, eso es increíble. Está diciendo, en esa cultura tener un hijo era más importante que tener una hija. Tristemente,
en la cultura antigua, y hasta en México hace un poco tiempo, los padres preferían un hijo a una hija, y más en ese tiempo. Y le están diciendo, te es mejor tener a Ruth que tener a 7 hijos. Y dice que el hijo va a sustentarla en su vejez. Dice el versículo 15 que va a ser el restaurador de tu alma. ¿Cuántas personas aquí tienen entre 20 y 35 años? Levanten la mano. Cuando tú tengas hijos, eso va a ser lo que sustenta la vida de Dios. Es un regalo de Dios, no solamente para ti, pero para tus papás. Va a haber un tiempo donde tus papás van a ver tus hijos, y los que son abuelos aquí saben ese sentimiento, los van a ver y les va a dar una nueva vida. Es más, ves a ancianos que normalmente están cansadísimos, acabados, gruñones, no quieren hacer nada, y nada más llega un nieto, ¿y qué es lo que pasa? Abuelo, no sabía que todavía podía hacer marometas. Y es como que está en el piso, está jugando con el niño, y antes era de ay, no me hables. Y ahora está jugando con los niños y se está agarrando, los está aventando en el aire y les da vida. Nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a nuestros papás con nuestros hijos por todos los años que ellos nos han bendecido a nosotros. Está diciendo, Ruth te ha dado un hijo. Y mira lo que la última escena del libro dice, versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo reposó sobre su regazo, o sea, lo tenía así, y fue su aya, o sea, fue la que la estaba ayudando a cuidar. Entonces la última escena del libro es Noemí con su nietecito en sus brazos, cuidándolo. Yo me lo imagino como en una mecedora, agarrándole y viendo al niño, y como así como en las películas, ¿no? ¿Cómo empezó la historia de Noemí? Una tragedia absoluta. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, estaba pobre, estaba muriendo de hambre. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Tiene gozo, un final feliz. Ahora, para los cristianos, Dios no nos garantiza un final feliz en esta vida. Conozco a demasiadas personas que terminan con una vida trágica en esta vida. Por ejemplo, los profetas que eran matados. Pero Dios siempre ofrece un final feliz si tomas en cuenta la eternidad. No importa cuánto hayas sufrido, siempre hay un final gozoso que te espera. Por eso dice en Salmos, bienaventurada es la muerte de sus santos. Que cuando nosotros llegamos a nuestro último día y estamos ante la presencia de Dios, vamos a decir, valió la pena sufrir lo que sufrí, porque ahora estoy delante de Dios y esto vale la pena. Y así como Noemí estaba con su hijo, con su nieto más bien, gozándose de la vida, así también Jesús y el Padre estarán con sus hijos, gozándose de la vida con nosotros. Es una imagen bella cerca de ese último momento con su nieto. Versículo 17. Y le dieron nombre a las vecinas. Eso es raro. Cuando nazca mi hijo, si viene la vecina y dice, ponle, no sé, le va a decir, hey, nosotros hicimos todo el trabajo. Nosotros le vamos a poner nombre. Pero llegan las vecinas y dicen, le ha nacido hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Y eso es el motivo que esa historia es tan importante, el padre de David. El motivo que la historia de Ruth es importante y está en la Biblia, no es porque es una bonita historia de amor, no es porque tiene un final feliz, no es porque, ay, qué romántico, ay, qué bonito. Es porque ellos eran los bisabuelos del rey David. Esto cambia todo. Eso significa que la vida de Boaz y la vida de Ruth tuvieron impacto sobre David. El rey David, el que iba a gobernar a Israel, al que iba a llevar a Israel a su apogeo, a su nivel de gloria más alto. Y después termina, voy a leer los nombres. Dice, esas son las generaciones de Ferez. Ferez engendró a Esdrón, Esdrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, no el pez, el humano. Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. Entonces lo que está diciendo es,
La forma que vives hoy va a impactar, va a influenciar la vida que viven tus hijos. Esto, para mí, yo creo que es una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida. Que mis papás no solamente estaban interesados en construir una iglesia, sino estaban interesados en construir un legado. Que mis papás día tras día invirtieron horas y horas y horas en criarme a mí. Y yo no soy ahora un niño que va a tener que estar delante de aquí y decir, pues fueron un buen ejemplo, sirvieron mucho a Dios, pero a mí me abandonaron. Yo puedo ser un niño que soy, bueno, un niño para muchos de ustedes, pero una persona que llega aquí y puedo decir con orgullo, mis papás no se olvidaron de mí. Mis papás, por la gracia de Dios, se enfocaron en mi instrucción y por la gracia de Dios yo quiero hacer lo mismo con mis hijos y los hijos de mis hijos y sus hijos. Y solamente unas cuantas generaciones, mis nietos, bisnietos van a poder ver la vida de su tatarabuelo y su tatarabuela, Juan Domingo y Tania Domingo, y decir, ellos cambiaron la forma que yo estoy viviendo porque ellos decidieron adorar a Dios e inculcar esa creencia a sus hijos. Quiero esto para ustedes. No se afanen tanto con las cosas de hoy que se olvidan del legado que pueden dejar con sus hijos. No piensen que trabajo, carrera, inclusive iglesia, es más importante que hijos. Lo más importante es Dios en tu vida, sí. Él te ha dado, si estás casado, una esposa, y Él te ha dado, si eres padre, un hijo o hijos. Él desea que tú los instruyas y sí los traigas a la iglesia, sí hagas ese tipo de cosas, pero eso solamente un día a la semana. Que tú seas para ellos ejemplar, que seas amable, que los instruyas y que un día, cuando nuestros cuerpos ya no existan, haya personas que digan, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos dan gracias a Dios por la vida, pon tu nombre ahí, que vivió de una forma que glorificaba a Dios y nos ha impactado hasta ahorita. Quiero que vivan con esa urgencia y con ese enfoque. Entonces, no sé si hay preguntas. ¿Dónde está Josué? ¿No llegaron ninguna preguntas? ¿Quieren mandar alguna pregunta o ya? Porque son preguntas de matrimonio, noviazgo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a orar. Si llegan algunas preguntas, las voy a contestar y si no, vamos a pasar a la adoración. Jesús, te doy gracias por lo bueno que eres, por el hecho que tú eres un padre para nosotros, por el hecho que tú no solamente dijiste, no, yo voy a hacer mi obra de ser Dios, voy a cuidar el universo, pero no, tú mandaste a tu Hijo para morir para nosotros, para poder adoptarnos. Entonces, Padre, te pido que tengamos ese mismo deseo de amar a nuestros hijos, de tener una familia, de tener un impacto mundial, a lo mejor no a través de lo que hacemos ahorita en general, pero lo que inculcamos ahorita hacia nuestros hijos. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por las personas que están aquí, te pido que los bendigas grandemente. Es en tu nombre bello y precioso que pedimos esto. Amén.